Bien, seguimos con nuestra serie A la luz de su palabra. Hoy vamos a continuar con el maravilloso libro de Job, un libro que encierra mucho misterio y mucha realidad de lo que es la vida humana. Esa visión que tenía el pueblo hebreo y muchos de cristianos también la llegamos a tener, que cuando nos va bien es porque Dios nos ama y cuando nos va mal es porque Dios nos está castigando por una suerte de dolor o merecido por errores de nuestra vida o inclusive de nuestros padres o que recaen en nuestros hijos. Y en realidad no es así. Ciertamente la prueba, la dificultad, la enfermedad pueden ser parte de las cosas que Dios use para purificarnos, edificarnos, pero nunca mirarlo como el Dios del látigo que se la pasa educándonos a punta de golpe y de mandarriazos, sino que Dios construye y se hace presente tanto en la verdad, siempre en la verdad, tanto en los momentos buenos como en los momentos de debilidad. Hoy vamos a ver un tema bien interesante, si me permiten hacer la auto publicidad, porque hoy vamos a hablar del consejo. Pero además yo les decía en el episodio anterior, para quienes han tenido la oportunidad de escucharlo, que cuando Job tuvo las desgracias que tuvo, que ya lo vimos en el capítulo, en el episodio anterior, ¿no? En el capítulo 1 de Job, que perdió casa, ganado, trabajadores e inclusive a sus hijos, a sus 10 hijos, de los cuales 7 eran varones y 3 hembras, a él le queda viva una persona. Y ya vamos a ver por qué el demonio no se interesó en matar a esta persona o en quitarle a esta persona. Y eso nos hace reflexionar duramente en nuestra figura, no de quienes nos rodean, sino a quienes rodeamos nosotros y a quienes podemos nosotros dar consejos tan malos, tan pésimos, que los alejemos del amor de Dios y de la gracia sobre todo. Yo tengo listados enormes en mi vida de personas que me han dado a mí pésimos consejos y a su vez personas a las que yo sin duda con mi testimonio o con mi palabra le he dado también muy malos consejos. Vamos a ver entonces de qué se trata esta lectura de hoy. Otro día en que vinieron los hijos de Dios, es decir, los ángeles, a presentarse ante Yahvé, se presentó también con ellos Satán. Y Yahvé dijo a Satán, ¿de dónde vienes? Y Satán respondió, de recorrer la tierra y pasearme por ella. Yahvé dijo a Satán, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre bueno y honrado, que teme a Dios y se aparta del mal. Aún sigue firme en su perfección y en vano me has incitado contra él para arruinarlo. Fíjense ustedes que aquí deja entrever que el demonio es tan tentador, o sea, su función primaria de existencia posterior a la caída es tentar, pero es tan aguda la tentación, que aquí Dios, en esta historia, en este poema, en este relato, se expresa tentado por Satanás. Pero tentado no para Dios pecar, cuidado con esto, Dios no peca nunca, pero sí para permitir una prueba dura a un hombre fiel. Y fíjense que deja claro además que el demonio, y esto sí tiene fundamento teológico, puede cumplir mucho del plan de Dios con respecto a nosotros, aunque pareciera totalmente antagónico, porque con sus tentaciones somos, al soportarlas, al sostenernos, somos fortalecidos en la fe. Entonces, eso a mí particularmente me impacta, ¿no? Me parece impactante. Entonces respondió Satán, piel por piel, todo lo que el hombre posee lo da por su vida, pero extiende tu mano y toca sus huesos y su carne. Verás si no te maldice en tu propia cara. Yahvé dijo, ahí lo tienes, en tus manos, pero respeta su vida. Otra enseñanza fundamental acá: vuelve el Dios a permitirle a Satanás, al demonio, actuar sobre Job, pero siempre respetando la vida. ¿Me explico? El tema de la vida para Dios es algo muy importante, muy importante. Por eso la iglesia tiene esas posturas tan radicales y esperemos que siempre sea así en estos tiempos tan antagónicos de proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural. ¿Qué hizo entonces Satanás? Salió de la presencia de Yahvé e hirió a Job con una llaga incurable, desde la punta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Me vuelvo a detener. Esto presumiblemente haya sido algo así como una lepra, pero súper avanzada, terrible.
Pero además, a partir de este capítulo 2 en adelante, es decir, del 3 en adelante, vamos a ver un Job ya que con esta enfermedad cambia su discurso. Me atrevería a decir que no es que llegó a maldecir a Dios, pero sí empieza con tres amigos que van a aparecer más adelante y que bueno, trataré de, de llevar la historia en el acompañamiento de este libro, porque Job, por ejemplo, en el capítulo 3 llega a maldecir el día que él nació, pero no nos vamos a adelantar mucho, ¿no? No es maldición a Dios, pero sí empieza a sentir las llagas y el sufrimiento de esto, ¿ok? Que no fue nada fácil. ¿Qué ocurre entonces? Job entonces tomó un pedazo de teja para rascarse. Imagínense ustedes cómo sería el dolor, ¿no? Para rascarse y fue a sentarse en medio de las cenizas. Aquí viene el tema del consejo. Entonces su esposa le dijo, ¿todavía perseveras en tu fe? Vean el consejo que ella le da. Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, hablas como una tonta cualquiera. Si aceptamos de Dios lo bueno, ¿por qué no aceptaremos también lo malo? En todo esto no pecó Job con sus palabras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vean ustedes el consejo que le da su esposa. Su esposa. Yo voy a lanzar piedras y que Dios me perdone porque soy padre. Y muchas de las cosas que uno trata de enseñarle a los hijos, pero para empezar, muchas de las cosas que uno le trata de enseñar a los hijos o quiere que los hijos hagan, son cosas que uno no ha hecho, no hizo o le cuesta hacer. Voy a empezar por allí. Uno a veces quiere colocar a los hijos en un nivel de perfección que humanamente hablando uno ni siquiera dio o no ha dado. Eso nos hace ver no tanto que bajemos la vara de la exigencia, sino que tengamos misericordia en la caída. Y se los digo como una autorreflexión, como una autocrítica. Uno tiene que también abrirse a entender, y aunque asusta, como papá lo digo ahora, da miedo cuando uno piense los errores que puede llegar a cometer un hijo de uno y qué tantas consecuencias pueden dejar esos errores en su vida. Por eso a veces podemos ser muy sobreprotectores o muy exigentes o muy duros a la hora de educarlos. Y eso hay que medirlo con tranquilidad, con serenidad. Pero además, cuando tú tratas de educar a tus hijos, por ejemplo, en torno a lo que Dios quiere de nosotros. Ejemplo, Jesucristo dijo una bienaventuranza. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué es la pureza? La pureza está muy asociada a la sexualidad, muchísimo. Y eso quiere decir que situaciones como la pornografía, la masturbación, el sexo fuera del matrimonio, la anticoncepción, son cosas que los padres, cristianamente hablando, y no lo estoy diciendo desde un papá perfecto, porque no lo soy, no lo soy, y todavía no me ha tocado abordar con mi hijo estos temas profundos por ejemplo, el tema de la pureza. Pero muchos papás, y sabemos que es así, le dan a sus hijos condones, a pastillas anticonceptivas, les enseñan a devolver golpe ojo por ojo y diente por diente, les enseñan a no ser tontos, idiotas, a ser vivos, a no dejarse por nadie, a ser egoístas inclusive. Y eso son patéticos, patéticos consejos que podemos dar especialmente a un hijo, pero también, por ejemplo, esposos o esposas. Cuando hay matrimonios que están tan cundidos en el materialismo, en la apariencia, en el hedonismo, en la mundanidad, que todas sus conversaciones están centradas en objetivos económicos, placeres, viajes, compras, y no se centran en otras cosas más espirituales. La gran herida que yo siento que hay en la iglesia, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que se me viene ahorita a la mente, es el enorme daño que podemos desde los colegios católicos, y me incluyo porque he trabajado por mucho tiempo y porque Dios lo ha querido en tres colegios católicos, en nómina de tres colegios católicos. Y uno de los errores más grandes que se puede cometer, por ejemplo, en un colegio católico es preparar dentro de las aulas para la primera comunión o para un sacramento como la confirmación, sin la previa exigencia de la obligatoriedad, por ejemplo, de asistir a misa los domingos. Tanto así que es preferible no preparar. ¿Por qué? Porque hay un mandamiento de la iglesia que dice que también son mandamientos de precepto obligatorios y que no cumplirlos son pecado mortal, asistir a misa los domingos y días de precepto. Si usted no va a misa, si usted no tiene el hábito de ir a misa, yo no puedo fungir como un catequista que atestigue y dé fe de que ese niño que va a recibir la comunión está bien preparado. ¿Me explico? Entonces son cosas que de eso emanan muchas otras.
y que nos hace ver efectivamente qué imprudentes podemos llegar a ser hombres y mujeres. Se dice que las mujeres hablan más y es verdad. Las mujeres dicen 3 veces más palabras que lo que puede pronunciar un hombre. Pero yo he recibido consejos terribles, terribles, de hombres, de amigos, que aprecio mucho, pero que les notas la mundanidad. Y yo también los he dado, insisto, yo también los he dado. Hay personas que me han conocido tanto que capaz me ven en estas andanzas ahorita y dirán, y este sí es hipócrita. Si la gente supiera lo que yo sé de él, o lo que yo viví con él, o lo que yo escuchaba, los chistes que echaba, o los chismes que todavía digo. Entonces es muy complejo el tema. Inclusive profesionalmente hablando, tú puedes dar consejos terribles que borren la imagen cristiana a la que estamos llamados a dar. Cuando sobrepones la ley, Jesucristo era muy duro con esto. Les decía a los fariseos y saduceos, ustedes colocan leyes pesadísimas que ni ustedes cumplen y hacen que tampoco otros puedan cumplir, y por lo tanto se cierran ustedes las puertas del cielo y se las cierran a otros. Y cuando tú vas a una persona con humanidad a expresarle tus problemas, tus angustias o tus situaciones, y tú le respondes con la ley, tú te estás convirtiendo en un fariseo. Cuando tú estás sobreprotegiendo la ley humana por encima de lo que Dios coloca en tu corazón, en caridad, en misericordia, en amor, te estás convirtiendo en un hipócrita del Evangelio. Y nos convertimos todos en eso. Entonces hay que tener cuidado con el legalismo, que también funge como un mal consejero a la hora de actuar como cristiano. Fíjense ustedes otro escenario. Son pocas las veces en las que uno ve a Jesús, más creo que ninguna, uno ve a Jesús siendo aconsejado. Por eso ahorita hay tanto ruido, aunque no es el tema de este episodio. No he visto la serie ni pretendo verla, pero hay un padre que se llama Javier Oliveira, padre argentino, que hizo toda una reflexión que recomiendo ver en torno a la serie esta de Chosen, de los elegidos, que está en Netflix y que habla de la vida de Jesús. En esa serie, por ejemplo, aparece un Juan Bautista aconsejando y corrigiendo a Jesús. Eso es una, y discúlpeme la palabra, pero es que así lo dice el Padre, eso es una idiotez. Jesucristo no es corregible desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista moral. Todo lo que Jesucristo enseñaba es verdad, es doctrina, es palabra. Es verdad antes, durante y después. Entonces, hago este inciso porque Jesucristo rara vez, no vamos a ver en los evangelios, de hecho, ninguna persona que lo corrija, salvo, alguien me pudiera decir, alguien que conozca mucho la palabra de Dios, aquella mujer sirofenicia que le pide un milagro a Jesús, y Jesús le dice, no está bien echar a los perritos la comida de los amos. Y ella le dice, sí, Señor, es verdad, pero hasta los perritos comen de las migajas que caen de la mesa. Allí yo me atrevería a decir que eso es lo más cercano a una corrupción a Cristo, que además no creo que haya sido una corrupción, porque la mujer atestigua que lo que Cristo dijo es verdad. ¿Por qué? Porque ella era una mujer pagana y no creía en el Dios verdadero. Y Cristo la pone primero en cintura, la hace reflexionar sobre su fe para luego proceder sobre el milagro que pide. Entonces allí tampoco aplica formalmente la palabra corrección, pero sí fue una mujer que se atrevió a responder con una sabiduría de altura, con mucho respeto y humildad al Señor. Y eso se lo voy a admirar siempre. De hecho, es una palabra que a mí es una parte del Evangelio que a mí me cuesta mucho explicar o entender o reflexionar. Le he buscado las mil vueltas y respeto mucho al sacerdote que de verdad explique esto como tiene que ser, porque tiene mucha profundidad teológica. Pero entonces Jesús se consigue con esta situación, que es el enlace bíblico de esta lectura, en Lucas 9, versículos 51 al 56. Como ya se acercaba el tiempo en que debía ser llevado al cielo, fíjense que estamos justamente muy cercano a la Semana Santa y me coincide esta lectura, ¿no? Es del año 2024. Jesús emprendió resueltamente el camino a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él que fueron y entraron a un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibir porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos, Santiago y Juan, aquí está el apóstol más amado, eran hermanos además, le dijeron al Señor, fíjense ustedes lo que le dicen a Jesús. Aquí viene el tema del consejo, ¿no? Es una pregunta, pero además que sugiere algo. Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo y que los consuma? O sea, nada, Sodoma y Gomorra parte 2, temporada 2. Ellos querían aniquilar a aquellas personas porque no les habían dado hospedaje. ¿Qué? Vean lo que responde Jesús.
Pero Jesús se volvió, o sea, les dio la espalda, pero dicho, mejor dicho, no les dio la espalda, se volvió a mirarlos y los reprendió y continuaron el camino hacia otra aldea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estaban con Jesús, caminaban con Jesús, veían el proceder de Jesús, pero todavía no estaban listos. Entonces, cuidado con las personas que hacen actividades parroquiales, pastorales, educativas, que se sienten en espacios cristianos y que piensan que por estar en espacios cristianos ya tienen todas sus decisiones son cristianas y son a gusto de Jesús. No. Los apóstoles solamente empezaron a tomar decisiones a gusto de Jesús cuando ya Jesús se había ido, cuando ya Jesús no estaba con ellos físicamente, cuando había ascendido a los cielos y cuando les envió, y aquí es de la parte importante, cuando les envió el Espíritu Santo. Fue un proceso y quienes no hacen el proceso de caminar con Jesús, aprender del Maestro, crucificarse con Él, renunciar a sí mismo, tomar su cruz y seguirle, y luego en la resurrección de Jesús, a la cual todos estamos llamados, vista desde el cielo, recibir el Espíritu Santo que nos consolide como ocurre en la confirmación para ser soldados y profetas de Jesús, no podemos dar buenos consejos. Es más, el consejo es un don de Dios, un don del Espíritu Santo. Yo he visto personas con muchas habilidades de consejo, pero no todo el consejo es del Espíritu Santo. Y las he visto también en la iglesia. Yo tengo cercana en mi vida, de hecho, puedo decir que he conocido poquísimas personas. Hoy vienen a mi mente dos. No voy a nombrarlas para no exponerlas, pero dos personas en mi vida, una más antigua y la otra muy reciente, que tienen esa habilidad materna además, una habilidad serena, elocuente, sin titubeos para dar buenos consejos y sobre todo consejos que llaman a la prudencia, a la serenidad, al recogimiento. Si alguien te dice, no, para que mates esa rabia, toma un palo y cale batazos, eso es un consejo, pero es un pésimo consejo. Si alguien te dice, recógete, ora por esa persona que te hace daño y confíale a Dios, entrégale a Dios tus necesidades, eso es un consejo del Espíritu Santo. Yo no tengo el don de consejo. Creo que Dios me ha dado otros dones, pero no especialmente. Capaz sí, no he tenido esa palabra. Yo puedo ser muy cercano a escuchar a personas y muchas personas, para la gloria de Dios, se desahogan conmigo. Yo lo que hago es más oír. He aprendido más en el silencio, en el mirar y en el dejar las personas expresar cosas que tienen atragantadas. Laboralmente me ha pasado mucho y con grupos diversos, cosa que agradezco. Y me gusta llamar a las personas por su nombre, saludarlas por su nombre, que se sientan reconocidas. Entonces es importante construir camino, porque si no vamos a terminar en el fariseísmo o como la mujer de Job diciéndonos maldice a Dios y muérete. Cuidado con eso, que puede pasar y no nos estamos dando cuenta. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.